Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Vivimos en un momento de camino de ida y vuelta. Nuestros estudiantes se están marchando, bien cuando acaban sus estudios, bien cuando están haciendo su bachillerato para aprender un idioma, en busca de trabajo y también en busca de conocimiento, porque ahora mismo es impensable un trabajo sin idiomas, un trabajo sin conocer lo que hay en el exterior. Esto que ahora nos parece lo más normal, a veces peligrosamente normal, porque nos asusta que gente formada y nuestros jóvenes, ahora muy formados, salgan de nuestro país, es algo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, quizá con mucha menos cantidad de personas, pero no obstante, aquellas personas que en su momento, por circunstancias, se fueron a estudiar fuera de España y luego han ido evolucionando en otros países, cambiando hasta de país, nos pueden servir ahora mismo como ejemplo y también como ayuda. Yo creo que es algo importante. Tenemos una de estas personas, Beatriz Gómez Pablos Calvo. Ella es profesora de Filología Hispánica en la Universidad de Bratislava, en Eslovaquia, y ha tenido un largo recorrido. Este año me comentaba que hace 25 años que salió de nuestro país, pensaba que para un año, y su trayectoria ha sido larga y rica. Lo primero, bienvenida. Muchas gracias. Beatriz, hablamos de una persona joven, acababa de terminar COU, y hay que tomar una decisión en torno a un idioma, supongo. Sí, en torno a un idioma, efectivamente. Yo terminé el COU, no sabía muy bien qué carrera hacer. Mi madre me animó a salir al extranjero y aprender alemán. Pues hace 25 años el alemán, si hoy es exótico, pues no te cuento entonces. A mí me pareció buena idea, me fui un año a Viena, había estado en verano ahí, me había gustado mucho la ciudad, había estado como turista, un par de días, pero me había llamado la atención y bueno, por una amiga que me consiguió una residencia, total, que me salió y me fui para allá y estuve pues un año de cursos intensivos. Lo primero que resulta curioso es que una madre en este caso visionaria, porque hace 25 años, bien, todos podíamos querer y nos podían decir que estudiáramos idiomas, pero justamente alemán es tener visión, desde luego, de futuro. Se llega a Austria, a Viena, joven, con la idea de pasar un año para aprender el idioma. ¿Cuál es la primera impresión? Mira, la primera impresión es pues un país muy bonito. Yo estaba ahí de extranjera. El contacto con los austríacos prácticamente era inexistente. En mi curso había pues gente de la India, ingleses, había algún que otro español, o sea, era un turco, una cosa muy mezclada. Coreanos que venían a estudiar música, ya sabes, Viena, la ciudad de la música. Con ese tipo de gente fue con el que yo tuve relación el primer año, con lo cual una relación con el país, diría, superficial. En un año se aprende suficiente idioma para ya plantearse, como es el caso de Beatriz, quedarse a hacer estudios superiores. Si le dedicas suficiente tiempo, sí. Yo de hecho hice unos cursos intensivos, es decir, 4 horas diarias por las mañanas y por las tardes pues ejercicios, escuchar casetes, en fin, yo pienso que sí, que es posible. A mí me gustaría que la experiencia de Beatriz sirviera también como ejemplo para todos aquellos que ahora, por unas razones o por otras, tienen que salir del país. Lo primero, por tanto, es tomarse en serio el idioma. Si se ha aprendido aquí o se tienen unas bases previas, pues mejor. Pero, no obstante, intentar donde se llegue a hacer cursos intensivos, se vaya a trabajar o no. Sí, a mí lo que más me ayudó fue eso. Yo iba con la idea de aprovechar el tiempo porque solo tenía un año, empecé desde cero, o sea, yo en el colegio no había tenido nunca alemán, nunca había tenido antes clases de alemán, entonces, ya te digo, en un año me dio bastante.
Austria es un país verdaderamente bonito y Viena es una ciudad de cuento. Pero cuando se llega a Viena con la intención, o al cabo de unos meses, se empieza a pensar en quedarse, a hacer otras cosas, a estudiar o a trabajar, el contacto con la gente, todo no es el que la ciudad sea muy bonita, sino que uno pueda sentirse acogido. ¿Este es el caso de Beatriz? Yo te diría que sí. En Viena me sentí a gusto desde el principio. Al principio tenía amigos extranjeros, pero en cuanto tú sabes el idioma, te vas abriendo puertas. Y empiezas a despegarte un poquito del mundo ese de extranjeros, de vivir en un, vamos a decirlo así, en un gueto o como un quiste, y te vas acercando más al mundo real, que es el de allí, el austriaco en este caso. La relación mientras y en este primer año, después de hacer COU y simplemente para aprender alemán, la relación con la ciudad de origen, con la familia, con los amigos, con lo que se ha hecho pues en el bachillerato y en COU, todavía siendo una persona bastante joven, queda como algo muy distante, se echa mucho de menos. ¿Es fácil superarlo? Hombre, el primer año más que nada es el frío de un país de Centro Europa que te machaca, un invierno muy largo. Por supuesto, al principio pues se echan muchas cosas de menos, empezando por la comida, empezando por las costumbres, los horarios, que el día se acaba a las 4 de la tarde porque ha oscurecido, tienes que encender las luces de toda la casa porque ya es de noche, se te hace muy extraño que las tiendas cierren a las 6, que la gente coma, pues no sé, a las 11:30. Al principio eso cuesta, son costumbres. Se van adquiriendo costumbres, pero acaba ese año. Ya hay un nivel de idioma de alemán, si no perfecto, sí, suficiente para poderse comunicar y para poderse plantear otras cosas. Y entonces hay que tomar una decisión, porque en realidad, en el caso de Beatriz, solamente iba para un año. Luego hay que empezar unos estudios universitarios, aquí, allí. ¿Cómo empieza esa duda de decir qué voy a hacer ahora? Terminé estos cursos, hablé con mis padres, les planteé la posibilidad de estudiar en el extranjero. Mis padres no se opusieron, más bien al contrario, me dijeron, mira, pruébalo, no pierdes nada en ello. ¿Qué vas a perder? Eres muy joven, has aprendido el idioma, te va a enriquecer. Simplemente, ¿que te sale? Continúa. ¿Que no te sale? Pues vuelves, no se pierde nada en ello. Entonces es cuando hay que tomar una decisión. La decisión es qué voy a estudiar, qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Bueno, como Beatriz Gómez Pablos está en Viena, decide, claro, estudiar en la Universidad de Viena, y ahí hay una duda en cuanto a las carreras, porque su vocación es la filosofía. O sea, yo me inscribí en filosofía. Lo que pasa es que filosofía en Austria no existe como filosofía pura. No se puede estudiar solo esa rama. Entonces escogí la combinación de filosofía con filología hispánica, que además siempre me ha gustado la literatura y la lengua, entonces salí ganando, te voy a decir. Ahí ya lo que se plantea uno es que voy a hacer una carrera universitaria en Austria, voy a estar, ¿cuántos años? Bueno, la carrera duraba 4 años, con lo cual, pues 4 años, ese era el planteamiento. Pero ya te digo, dejando siempre una puerta abierta por si en algún momento yo veía que no era capaz o que de repente pues no me gustaba o que echaba demasiado de menos, pero funcionó y fue muy bien, la verdad. Funcionó desde luego y fue estupendamente porque pasaron los 4 años, la juventud también pasa volada, y también pasaron los 4 años cómo son y cómo es hacer una carrera, no ya digamos un año, sino toda la carrera en otro país, en otro idioma. ¿Cómo es esa experiencia? Y además vivir, me gustaría saber si pues en algún centro universitario, alguna residencia, compartiendo piso, ¿cómo fue la experiencia? Yo vivía en una residencia donde también habían otros extranjeros, pero sobre todo austriacos. Los 4 años pues me dediqué al estudio, pero también estuve pues trabajando un poquito, haciendo cosas varias, también para apoyar a mis padres. La experiencia en sí, muy buena. Al principio quizás, no te voy a mentir, un poco más dura, porque aunque ya tuviese conocimientos de alemán, un año no es suficiente, y menos filosofía, porque es que filosofía es, como quien dice, otra segunda lengua. Es otra segunda lengua y además entrar a estudiar filosofía, yo creo que el alemán es
ahí verdaderamente importante, porque estudiar en el idioma de muchos grandes filósofos, no digo que no haya filósofos de otras nacionalidades, pero en fin, en Alemania hay un importante cuerpo de filósofos y hacerlo en el propio idioma tiene que ser algo dificilísimo, pero verdaderamente si te gusta entrar ahí tiene que ser importante. Sí, sí, sí. Y a la vez filología hispánica, porque la filología, que curiosamente, como veremos a lo largo del camino, fue muy importante, pues también, de alguna manera, te interesaba. La filología, en este caso, me resultaba, lógicamente, más fácil. Se equiparaba o se equilibraba. Todo el esfuerzo que le metía a la filosofía, pues se compensó en la filología, que a mí me resultaba más fácil porque era, bueno, pues mi lengua materna, ¿no? ¿Y las amistades cómo son en ese momento? Porque las amistades son austriacas, son de otros países, ya hemos dicho que hay muchos extranjeros estudiando también allí. En la residencia supongo que también habría bastantes. ¿Cómo se relaciona uno? ¿De qué manera? Y sobre todo, ¿con quién? ¿O hay diferentes grupos, digamos, también? Uno se puede relacionar con gente diversa. Mira, yo me planteé una cosa. El primer año, ya te digo, contacto con extranjeros. A partir de ahí yo pensé, o me embullo en el país o no me voy a adaptar. Si yo me hago mi grupo de españoles, que es a lo que tendemos todos, estando en el extranjero, nos movemos siempre en el mismo idioma, con la gente que tiene tu mentalidad, etcétera, pues no voy a salir de ahí. Yo tengo un poquito que cortar con eso. Ahora estoy ya en la carrera, la mayoría austriacos, por no decir ya casi todos. Entonces me tengo que pasar al alemán y me tengo que pasar a la mentalidad austriaca. No te digo que haya sido fácil, pero creo que fue una decisión acertada. Cuando alguien habla de cambiar de mentalidad, Sí. de intentar adaptarse a la mentalidad, surge la pregunta enseguida, ¿tan diferentes somos? Tan diferentes somos, tan diferentes son. Yo diría que sí. Te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? De la vida diaria. Tú estás en clase, en la universidad, y a lo mejor en España una de las primeras cosas, pues si pides un bolígrafo porque el tuyo se paró, no sé, la segunda pregunta quizás ¿cómo te llamas? Pero en Austria no. En Austria es la 10ª pregunta o la 20ª pregunta. O sea, es como una pregunta muy personal. ¿Por qué quieres saber cómo me llamo? ¿Qué pretendes? Entonces hay que quemar muchas etapas. No te digo que sean fríos los austriacos, que es una cosa que para mi gusto no es verdad, una etiqueta que no se corresponde, pero sí te digo que hay una cierta distancia y lo único que tienes que saber es cómo salvarla, cómo acercarte. O a lo mejor lo que hay es otro camino para llegar. Quiero decir, lo sí. que nosotros consideramos la primera pregunta, efectivamente para ellos puede ser la 10ª, pero esto no significa que no haya 10 preguntas antes, que a lo mejor nosotros consideramos que deben ir mucho más atrás. Es simplemente una manera de llegar diferente. Sí, es un acceso diferente, diría yo. Después de filología, después de la carrera de filología con filosofía, se acaba la carrera, pero ya la vida está hecha en Austria, está hecha en Viena para Beatriz y decide quedarse y seguir estudiando, haciendo el doctorado y haciendo más cosas. ¿Hay oportunidades de trabajo? Oportunidades de trabajo serias había pocas, entre otras razones porque cuando yo terminé la carrera, Austria no estaba en la Unión Europea. Por lo tanto, posibilidades no. A mí me verían siempre como una extranjera. Entonces yo lo que podía hacer es trabajar un poquito aquí, trabajar un poquito allá, cosas de ocasión. Que fue lo que hice, porque ya ahí sí me quería quedar. Yo me sentía muy a gusto en el país. Entonces decidí hacer el doctorado y salvar pues ese tiempo con trabajos ocasionales. Después del doctorado sí surge una oportunidad de trabajo con algún tipo de plaza en la universidad. Sí, después del doctorado salió una plaza en Salzburgo, que está más o menos a 3 horas de Viena. Entonces yo me presenté a la plaza. La plaza curiosamente era por 6 meses y me la alargaron paulatinamente 4 años. Por lo tanto, ahí hay un cambio, un primer cambio de Viena, que es la capital, a una ciudad, por otro lado, maravillosa como es Salzburgo. Una ciudad además con unas connotaciones muy especiales que no sé si será diferente en cuanto a la gente. Dentro de nuestro propio país hay diferencias de sur a norte o de este a oeste, diferencias de carácter, quizás no enormes, pero sí matices. ¿Hay un cambio aquí? ¿Hay una diferencia? Sí, un cambio muy grande. Mira, Viena es una ciudad bastante cosmopolita, una ciudad muy abierta. Salzburgo está en los Alpes, es una ciudad pequeña, es una ciudad muy tradicional.
es una sociedad muy cerrada, entonces ahí hubo un cambio. Un cambio y además un cambio que aunque efectivamente la ciudad sea maravillosa y el entorno todavía más si cabe, me comentas que es más cerrado el ambiente, por lo tanto más difícil de entrar, sobre todo para una extranjera, porque aunque uno ya lleve años, el idioma ya sea pan comido, haya estudiado allí y casi esté integrada como uno más en la comunidad del país, pero no lo es. Pero fíjate, dos cosas me ayudaron mucho. Ya el idioma, que sí, que lo dominaba, y la otra el trabajo. Yo ya iba con un trabajo, con lo cual tenía una serie de compañeros que me ayudaron además mucho y la adaptación fue increíblemente rápida, ¿eh? Y aunque me habían avisado de que esa sociedad pues era como muy cerrada, no tuve esa experiencia, al contrario. Una buena experiencia entonces en esta ciudad y ya una integración absoluta en lo que es la sociedad austriaca. También en el trabajo, porque en realidad, como decíamos antes, la parte de la filología hispánica que hizo en su momento en la carrera fue lo que luego sirvió como, y sirve como motivo de trabajo allá donde ha estado Beatriz. Aquí también. ¿Clases de español en Salzburgo? Sí, o sea, yo en Salzburgo estuve 4 años dando clases de lingüística en el departamento de lenguas románicas, en filología hispánica. Después me salió un trabajo de investigación ahí mismo y después continué otros 4 años más, con que imagínate, iba por 6 meses y me quedé 9 años, nada más y nada menos. Aquí ya había pasado unos cuantos años de la vida de Beatriz y además pues dando clases en este departamento de lenguas románicas que yo supongo que también entre compañeros franceses o italianos. ¿Cómo era esa relación y cómo era esa vida en una ciudad pequeña pero también situada? Yo te diría que era una vida muy interesante. Es un cambio de Viena, una ciudad pues relativamente grande, la más grande de Austria, a una ciudad más pequeñita, donde pues todo es en bicicleta, todo es distancias pequeñas, es más familiar. Y a mí precisamente lo que me gustó fue eso, un ambiente muy familiar. Los amigos ya eran austriacos, estaba dentro del círculo y de la sociedad austriaca, bien sea en Viena, bien sea en este cambio en Salzburgo. Sí, o sea, yo estaba como una austriaca más. Pero aquí hay un cambio, pasan 9 años, que son muchos años, 9 años perfectamente adaptada a un país, ya supongo que a todo, a las comidas, al clima. Cuesta, por cierto, adaptarse al clima, ya hemos dicho que sí, que cuesta, pero también a la alimentación y a la forma de vida, o uno poco a poco se va adaptando sin darse cuenta. Cuesta, pero te vas adaptando, más que nada no te queda otra. Pero yo pienso que si uno quiere, pues también hay voluntad. Si no quieres, pues todo te va a costar infinitamente y eternamente. Y después de tantos años, ¿qué ocurre para el salto del que vamos a hablar ahora? Salto a otro país. Bien es cierto que dentro de la profesión, pero un país diferente, como veremos. ¿Ocurre que el trabajo se acaba y hay que buscar nuevas oportunidades? Sí, en Salzburgo se me acababa el contrato. Yo no me planteaba volver a España. Simplemente ya me había hecho mucho a la mentalidad, te diría, centroeuropea. Entonces me ofrecieron la posibilidad de trasladarme a Eslovaquia, a la capital, a Bratislava. Que uno piensa, está eso lejísimo, pero no está tan lejos. Viena está a 1 hora de Bratislava. Es como si te plantan París en Toledo, lo mismo. Las 2 capitales más cercanas de toda Europa. Entonces me salió esta posibilidad, yo pensé, es todo un reto, un cambio de país, un cambio de lengua, un cambio de mentalidad. Acepté el reto y me fui para allá. Y aquí las diferencias se hacen también importantes, pero ya no con España, que ya un poco no está olvidada, pero sí está en el recuerdo, sino con la propia Austria. Porque ¿cómo es Eslovaquia y cómo es su capital, Bratislava? Bueno, a ver, Bratislava es la capital de una nueva nación, porque Checoslovaquia se separa, está la República Checa, está Eslovaquia, una ciudad pequeña, un país pequeño, un país que ha estado bajo el yugo comunista, con lo cual todavía desarrollándose, todavía despertándose. El nivel de vida, si lo comparas con Austria, pues completamente diferente, mucho más bajo.
unas diferencias muy grandes, te diría. Y también unas diferencias de carácter. Yo recuerdo que la conversación me ha llamado la atención, pues eso, lo del orden, por ejemplo, para preguntar cómo te llamas. Pero ¿en qué orden estaría esto en Eslovaquia? ¿Qué diferencias hay también que se puedan contar en una anécdota que a veces es importante? Los eslovacos y los austriacos en carácter completamente diferentes. Te vas a reír. Yo soy canaria. Cuando llegué a Bratislava pensé, anda, estos eslovacos son como los canarios. Gente abierta, gente muy cariñosa, gente muy hospitalaria, mucho más tranquilos, más pausados. Me recordaba a Canarias, cosa que me sorprendió mucho y me reía yo sola, vamos, con este fenómeno, que no me lo esperaba, me sorprendió. Además es curioso porque cuando uno se adapta a la mentalidad centroeuropea, como bien has dicho, no solamente se adapta, sino que le gusta y está dentro de esta mentalidad. Es curioso porque se va a lo que parecería más todavía Centroeuropa o un país todavía más complicado en este sentido y sin embargo se encuentra gente muy abierta y mucho más parecida a sus orígenes. Sí, y además pasando una frontera que es nada, o sea, son un par de kilómetros. ¿Es gente acogedora? Es gente muy acogedora. Incluso te digo una cosa, en el momento que ellos ven que tú te interesas por su país, te interesas por su lengua, por su cultura, por su historia, te abren todo tipo de puertas, vamos, la puerta del corazón desde luego. Y qué bonito, abrir la puerta del corazón. ¿Y el idioma? Porque haber aprendido alemán es complicado, pero ya el eslovaco... Mira, el idioma, el alemán te puedo decir que lo hablo casi como el español, ¿vale? Porque son muchos años. El eslovaco no sé cuándo lo dominaré. Es un idioma extremadamente difícil, me ha costado sudor y sangre. También me dediqué los primeros meses a estudiarlo pues, en cursos intensivos, pero vamos, ahora yo ya me defiendo, me comunico sin ningún tipo de problemas y no te digo que lo domine ni que te hable pues en verso. Pero lo suficiente para hablar también dentro de la filología hispánica, dando clases de español en este caso. Sí, sobre todo lo que les gusta a los alumnos es escuchar la clase en español o en francés o en italiano. Depende de la asignatura que tengan, con lo cual eso para mí pues es mucho más sencillo. Claro, y la relación con los alumnos, y no solamente con los alumnos, sino con esta nueva vida, esta nueva ciudad, porque aunque se sea muy acogedor, pues también nuevas costumbres también. Claro, ya te digo, la mentalidad es diferente, el país en sí es diferente, el idioma, todo, pero está la voluntad de integrarse. Y ellos cuando ven eso, pues ya como que les gusta y te ayudan a integrarte. Hemos empezado el programa diciendo que están saliendo muchísimos, no solamente estudiantes, también trabajadores, también gente que ha acabado sus estudios o que tiene una profesión y está buscando nuevas vías en este mundo que vivimos en crisis. En el caso de Beatriz fue hace bastante tiempo y con esta trayectoria de distintos caminos con esfuerzo, porque aprender un idioma cuesta esfuerzo, integrarse cuesta esfuerzo, pero a mí me gustaría, para acabar, ese, no consejo, porque aconsejar es muy complicado, pero sí esa vía que pueda hacer que la gente que ahora se está planteando el salir, para ellos sea más sencillo. Primero hacer el esfuerzo por conocer el idioma y hablar el idioma del país. Eso es fundamental. Aunque sea un idioma muy difícil. Eso es lo primerísimo. Segundo, dejar un poquito tu propia mentalidad atrás. No aferrarte a lo que son tus costumbres, a lo que es tu país, a lo que es tu comida y todo eso. Sino decir, bueno, pues estoy aquí, estoy en el extranjero, vivo como ellos, sigo siendo yo, no me quita ni me pone, pero quiero vivir aquí. Y es una decisión voluntaria, por lo tanto, dar ese paso. Eso me parece muy importante. Y también es importante que, por ejemplo, a través de Erasmus o a través de otras muchas becas y muchas organizaciones que también existen, los estudiantes y no estudiantes conozcan otros países, se mezclen y hagamos más Europa, por ejemplo. Salir es un enriquecimiento. No te digo que haga falta salir 25 años. Con salir 6 meses ya te abre mucho la cabeza. Es salir de tu propio mundito. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.